El título de esta mañana es La avaricia y la ambición congelan al corazón. Y voy a leer Efesios capítulo 5, verso 3 en adelante. Dice que no haya entre ustedes pecados sexuales ni avaricia, que nadie los acuse de semejantes pecados. Sepan esto: jamás tendrá parte en el reino de Dios el que anda con inmoralidades o avaricias. Ser avaro, dice Pablo, es lo mismo que ser idólatra, pues el avaro ama los bienes terrenales más que a Dios. No se dejen engañar, pues por cosas así, pecados sexuales y avaricia, Dios castiga terriblemente. Jesús dice que la avaricia es un pecado del corazón. En Mateo capítulo 7, verso 21, dice: del corazón de la persona sale la avaricia. La avaricia es tan grave a los ojos de Dios que la Biblia la compara con los pecados sexuales, con la inmoralidad. Y la misma Biblia dice que la inmoralidad es un gran pecado. Quiere decir que la avaricia también es un pecado grave. Por eso Pablo dice que nadie los acuse de semejantes pecados, inmoralidad y avaricia, al mismo nivel tan grave. Dice Pablo que nadie los acuse de semejantes pecados, avaricia. Qué poco hemos escuchado acerca de la avaricia. Hay tan pocos libros, tan pocos mensajes acerca de la avaricia. Sin embargo, es uno de los pecados del corazón que más odia el Señor. Uno de los pecados más graves según la palabra de Dios, solo equiparable a los pecados de la inmoralidad. La avaricia es un deseo incontrolable, insaciable de tener más. Es como querer llenar un recipiente de agua, pero con un agujero en el fondo. Nunca lo puedes llenar. Así es la avaricia. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 5, verso 10: el que ama el dinero nunca se satisface, siempre quiere más y más. Es como el recipiente de agua con un agujero en el fondo, nunca se llena. La bebida apaga la sed, la comida satisface el hambre, pero el oro, el dinero jamás apaga la avaricia. ¿Y por qué es tan grave la avaricia? Porque Pablo dice que es idolatría. Dice ahí en Colosenses capítulo 3, verso 5, la persona avara es idólatra. El avaro pone su confianza, hermanos, el avaro pone su confianza y su esperanza en los bienes terrenales. Y aun cuando sea consciente o no, cree que la felicidad depende de cuánto tenga. El avaro cree que si más tiene, entonces más feliz va a ser. Por eso el tema de la avaricia no es simplemente para los que tienen dinero, es para todo el mundo. Como lo vamos a ver en el día de hoy, hay personas llenas de dinero, gobernantes a la altura de Félix que hemos visto la semana pasada y de tantos otros que tenían todo lo que querían en esta vida, sin embargo deseaban un poco más.
Y hay gente tan pobre como era Giesi, el criado de Eliseo, lleno, poseído por la avaricia. O Judas, que tenía tan poco, pero se quedaba al lado de Jesús por la bolsa, codiciaba ilegítimamente la bolsa y robaba del dinero de la tesorería que se le había confiado. El tema de la avaricia no es simplemente para los que tienen dinero, ni para los que tienen posesión. El tema de la avaricia es para cualquiera. Es para todos nosotros. David en el Salmo 62, verso 10, dice: no pongan su confianza en el dinero. El hombre que lo tenía todo. Les recuerdo que David lo tenía todo. De su propio peculio personal dio una fortuna para la construcción del templo. Sin embargo, él no ponía su confianza en el dinero, sino en Dios, como nos enseñaron esta mañana, a mirar al dador, no solo a la bendición en segundo lugar, al Dios que te bendice, al Dios que te provee. David en el Salmo 62, 10 dice: no pongan su confianza en el dinero. Si tus riquezas aumentan, hermano, no las hagas el centro de tu vida. Proverbios 23, 4 dice: no arruines tu salud. ¿Cuántas personas están arruinando la salud o ya la han arruinado detrás de la avaricia? Dice: no arruines tu salud por las riquezas. Deja esa obsesión. Hebreos capítulo 13, verso 5 dice: no corras tras el dinero, confórmense con lo que tienen, pues Dios ha dicho: nunca te dejaré ni te abandonaré. ¿Cuántos reciben esta promesa? Nunca te abandonaré y nunca te dejaré. Dale gloria a Dios por las promesas del Señor. Tenga fe, mi hermano, en el corazón de que Dios no te va a abandonar, que Dios va a proveer para todas tus necesidades, pero pon tu confianza no en los bienes terrenales, sino en Dios, que tiene el poder y la capacidad para darte todo lo que necesites. Ese es el Dios al que estamos adorando. La avaricia es un pecado muy serio. Por eso Jesús dijo en Lucas capítulo 12, verso 15: aléjense ¿de qué? De toda avaricia. Pablo agregó en 1 Corintios capítulo 5, verso 11: no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y es avaro. Ni siquiera coman con esa gente. Proverbios 23, 6 dice algo parecido: no te sientes a la mesa de un avaro. ¿Y cuál es el destino de aquellos que son avaros según la Biblia? Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Los avaros, hermanos, que la palabra vaya penetrando. Los avaros, hay que dejar la avaricia, pues la Biblia dice que los avaros no heredarán el reino de Dios. Dice también en Habacuc capítulo 2, verso 9. Uno antes, Efesios capítulo 5, verso 5: jamás tendrá parte en el reino de Dios el que ande con avaricias. Y ahora sí vamos a leer Habacuc capítulo 2, verso 9. Dice: ¿qué aflicción te espera a ti, que crees que tus riquezas comprarás seguridad y así pondrás el nido familiar fuera del peligro? Esta es la verdad. ¿Cuántas veces hemos creído que el nido familiar, que la bendición para nuestra familia está en el tener, y gastamos la salud y gastamos la energía tras las cosas terrenales de esta vida, porque creemos que de esa manera nuestra familia y nuestros hijos van a estar seguros? Depositar nuestra confianza en los bienes de este mundo no es de sabio, hermanos, es de necios. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 17.
Dice, no depositen sus esperanzas en las efímeras riquezas de este mundo, sino en el Dios vivo. Empleen el dinero en hacer el bien y compartan lo que Dios le ha dado. Compartan. De esta forma estarán acumulando en el cielo un verdadero tesoro, y es la única inversión eternamente segura. Es de sabios invertir en el cielo, es de sabio acumular riquezas en el cielo y no en la tierra. Pablo dice, es la única inversión eternamente segura. Ser libre de la avaricia es uno de los requisitos para ocupar una posición de liderazgo. Dice Éxodo capítulo 18, verso 21. Escoge de entre todo el pueblo a hombres temerosos de Dios que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo como líderes. Temerosos de Dios que aborrezcan la avaricia. Tan importante es este tema que solo 2 requisitos le pide Dios a Moisés: que elija personas temerosas de Dios que aborrezcan la avaricia. En 1 Timoteo capítulo 3, verso 2, Pablo, siguiendo el ejemplo del Antiguo Testamento, dijo: es necesario que el obispo, el pastor, el líder sea irreprensible, no codicioso, no avaro. La avaricia, hermanos, podría contaminar los púlpitos de las iglesias, y voy a hablar acerca de eso en breve. Acerca de cómo los púlpitos de las iglesias están siendo contaminados por la avaricia. Dice Pedro en 2 Pedro capítulo 2, verso 1: entre ustedes surgirán falsos maestros, tan avariciosos serán que les dirán cualquier cosa con tal de sacarles dinero. Dios hace tiempo que ha dictado sentencia contra ellos, y ya les llegará la hora del castigo. En la avaricia tienen maestría. Andan tan descarriados que muy bien podrían llamárseles seguidores de Balaán, que por ganar dinero, hermano, que por ganar dinero hacía cualquier cosa. Estos individuos están condenados a pasar la eternidad en la más negra oscuridad, hermanos. Empiezan a temblarte las piernas, líder, pastor que me estás escuchando, empiezan a temblarte las piernas. La avaricia acarrea muerte espiritual. Y no solo eso, que están destinados los avaros a vivir eternamente fuera de la presencia de Dios, sino que aquí en la tierra la avaricia acorta la vida. ¿Te acuerdas de Acán? El hombre que tomó lo que no tenía que tomar. El hombre que tomó el manto babilónico, algunos lingotes de oro y de plata. ¿Qué dice la Biblia acerca de él? Él mismo reconoce que la avaricia y la codicia lo llevó a hacer eso. Dice en Josué capítulo 7, verso 21. Vi entre el botín un hermoso manto, plata y un lingote de oro. Me dominó, dice Acán, reconoce, me dominó la codicia y los tomé.
Y la avaricia, hermanos, lo llevó en un camino descendente de pecado. La avaricia te lleva a cometer otros pecados. La avaricia lo llevó a estar lejos de Dios, a desobedecer a Dios. Y la desobediencia lo llevó a la muerte. Su vida fue acortada a raíz de la avaricia. Dice Josué capítulo 7, verso 25. El Señor te traerá la desgracia a ti, le dijo Josué a Acán. Entonces todos los israelitas los mataron a pedradas y lo quemaron. Bien dijo Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, verso 10. El amor al dinero es raíz de toda clase de males, y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y han llenado de sufrimiento su propia vida, como el propio Acán, cuya vida fue acortada por la avaricia. ¿Es tu problema la avaricia? ¿Quién domina tu vida? ¿Quién dirige tu vida? ¿El Dios dinero o el Dios creador de los cielos? Porque si tu negocio determina cuándo y cuánto le vas a dar a Dios, entonces no es Dios quien gobierna tu vida, sino la avaricia, los bienes de este mundo. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Dónde están puestas tus esperanzas? ¿Crees consciente o inconscientemente que vas a ser más feliz si más tienes? Entonces la avaricia es tu problema. ¿Alguien cree que su familia va a estar más segura por tener más dinero? ¿Alguien cree que va a ser más feliz por poseer más bienes aquí en la tierra? Entonces tu problema es la avaricia. Es un pecado del corazón. Que nadie los acuse de semejantes pecados, la inmoralidad y la avaricia. La avaricia se coloca, es tan grave que se coloca a la altura de la inmoralidad. La Biblia desnuda la avaricia de algunos líderes religiosos. Un ejemplo de ello fueron los hijos del profeta Samuel. Qué tremendo hombre de Dios, pero sus hijos no eran nada, no le llegaban ni al talón al gran profeta Samuel. Dice la Biblia en 1 de Samuel capítulo 8, verso 3. Ninguno de los dos hijos de Samuel siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar. ¿Por qué? Por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Si lees este pasaje en la TLA, dice que cuando la gente venía a pedir justicia, dice que ellos daban justicia a quienes les entregaban más dinero. ¿No sucede hoy en día eso en muchas iglesias, cuyos pastores hacen diferencia entre sus miembros de acuerdo a lo que ofrendan y a lo que diezman? Así hacían los hijos de Samuel. Aquellos que ofrendaban más tenían un trato especial de parte de los hijos de Samuel. Hermanos, la avaricia. Otro caso manifiesto de avaricia fue el de Giezi, el criado de Eliseo. Había llegado un hombre sirio de otra nación llamado Naamán, y Eliseo lo sana de la lepra. Y en una actitud de agradecimiento, Naamán quiere pagarle, quiere ofrendarle, quiere dejarle un regalo al profeta Eliseo. Y Eliseo no acepta ningún regalo. Esto lo recibí de gracia y te lo doy de gracia. No acepto ningún regalo. Así que emprende su camino de regreso. Pero Giezi, su criado, lleno
de avaricia corre detrás de Naamán para decirle, para mentirle y decirle que su amo lo había mandado a buscar 34 kilos de plata y 2 mantos, 2 mudas de ropa. Así que Naamán le dice: toma el doble. Tan agradecido estaba este hombre por haber sido sanado. Toma el doble, llévale a tu amo, llévale al profeta el doble de lo que me has pedido. Y entonces ahí tenemos a Giezi regresando a la casa. Y a veces hacemos eso a escondidas de Dios, pensando de que Dios no nos está mirando. Así que cuando llegó a casa, Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 25, Eliseo le preguntó: ¿a dónde fuiste? Y Giezi le contestó: a ninguna parte, porque un pecado te lleva a cometer otro. Primero le miente a Naamán, ahora le miente al hombre de Dios. Dice: a ninguna parte. Y Eliseo le dijo: mentira. En mi mente vi cuando el hombre se dio vuelta en su carruaje para verte. Ahora tú y tus hijos contraerán la enfermedad de Naamán. Hermanos, nuestra propia familia paga el precio de nuestros pecados y de nuestra avaricia. ¿Qué tenían que ver los hijos de Giezi? Sin embargo, el profeta le dice: tú y tus hijos van a contraer la misma lepra que tenía Naamán. Dice la Biblia siempre: hermanos, te acorta la vida, te trae enfermedad, siempre tendrás la lepra, le dijo el profeta. Este hombre estaba tan avaricioso que la avaricia lo llevó a la enfermedad. Los hijos o el hijo de Josías, el gran rey Josías, también tenía un hijo, varios hijos que eran avariciosos. Uno de ellos se llamaba Joacim. Jeremías le dijo, Jeremías 22:15: tu padre, Josías, tu padre, era justo y recto, pero tú solo tienes ojos para la avaricia, por lo tanto serás enterrado como un burro muerto. Hermanos, le acortó la vida. Reyes, gobernantes tan buenos como Samuel, tan buenos como Josías, cuyos hijos estaban pervertidos por la avaricia. Líderes, la Biblia desnuda el corazón de muchos líderes religiosos llenos de avaricia. Uno de los pecados más graves de Israel fue la avaricia. Dice Jeremías capítulo 8, verso 10. Como te darás cuenta, no me faltan pasajes en la Escritura. No faltan pasajes en la Biblia que hablen tanto acerca de la avaricia, del amor al dinero, de la confianza, de la devoción a los bienes terrenales de la vida que nos conducen a la muerte, a vivir separados de Dios, a la miseria y a la pobreza. Dice Jeremías capítulo 8, verso 10. Desde el menos importante en esta nación hasta el más importante, sus vidas están dominadas. ¿Por qué? Por la avaricia. Incluso mis líderes, mis profetas y sacerdotes son así. Dice Isaías capítulo 56, verso 10: los guardianes de Israel, los líderes de mi pueblo, todos sin excepción, procuran sus propias ganancias. Que Dios nos libre, hermanos, que Dios nos libre de semejante pecado. Miqueas capítulo 3, verso 11 dice: ustedes, sacerdotes, enseñan las leyes de Dios solo por dinero. Ustedes, profetas, no profetizan a menos que se les pague. Sin embargo, todos alegan depender del Señor. El mismo Jesús condenó la avaricia de los sacerdotes y de los líderes religiosos. Mateo capítulo 23, verso 25. Jesús dijo: ustedes están llenos ¿de qué? De avaricia. Sacerdotes, ustedes no enseñan la palabra de Dios y no se les paga. Profetas, ustedes no profetizan a menos que se les pague. Hermanos, ¿hay alguna diferencia con lo que está pasando hoy en día en la iglesia del Señor alrededor del mundo? Que alguien me diga si hay alguna pequeña diferencia de lo que hoy sucede en la iglesia del Señor alrededor del mundo.
gente que ahora cotiza en bolsa, gente que tiene su propio honorario, gente, pastores y líderes que no predican la palabra a menos que se le pague la tarifa dolarizada. Porque ahora todos dólares. Peso no existe, peso es dólar ahora. Hermanos, vergüenza tendría que darnos. Pastores, como dije, que hacen diferencia en sus congregaciones, que Dios nos libre por el amor de Dios. Líderes, pastores de la iglesia, que Dios nos libre de semejante pecado, de tratar injustamente al pueblo de Dios de acuerdo a lo que dan, de acuerdo a lo que ofrendan. Pastores que por temor a perder el ofrendante terminan perdiendo la presencia de Dios. Pastores que terminan, y líderes de iglesia y de ministerios que terminan perdiendo la presencia de Dios por tolerar el pecado en personas que tienen dinero y que apoyan sus ministerios. Que Dios nos libre de semejante cosa. No saben que están cavando sus propias tumbas ministeriales, porque mientras ellos quieren permanecer y retener al ofrendante, la presencia de Dios se le va por el otro lado. Hermanos, ¿y qué decir de aquellos líderes que tienen su propio honorario para predicar y enseñar la palabra? No es Dios, sino el Dios con minúscula llamado dinero, quien gobierna y dirige sus ministerios. Ellos van donde le aseguran determinada ofrenda o determinado honorario. No es Dios, no buscan la dirección de Dios de dónde ir, sino que es el dinero. Si la iglesia, la institución que es capaz de pagarle, ya dije, su tarifa dolarizada, hermanos, la iglesia, la institución que es capaz de pagarle su tarifa dolarizada, ellos van, no importa dónde se metan, porque es el Dios dinero quien dirige su vida ministerial. No es Dios, el creador del cielo, quien les dio el ministerio, sino el Dios dinero. Si la iglesia es capaz de pagarle sus servicios dolarizados, entonces ellos van. Si no, no van. Vez pasada tuvimos la intención de invitar a un predicador de otra nación, de otro país, para que viniera a ministrar a la iglesia. Bendito sea el Señor que nos libra de cada cosa que nosotros queremos hacer. Grande fue nuestra sorpresa cuando lo único que preguntó el hombre, hermanos, no lo leí de ningún libro, no lo escuché de ninguna persona. Fuimos testigos en nuestra propia iglesia. El hombre, para aceptar la invitación a venir a ministrar en la iglesia, lo único que preguntó era cuánto habíamos pensado en darle, cuántos dólares, habló de dólares, cuántos dólares había pensado la iglesia de la ciudad darle como ofrenda. Era lo único que estaba interesado en saber. Hermano, Dios nos libre de la avaricia, Dios nos libre. Esa persona, como todas aquellas que lucran con la iglesia, tendrían que saber que lo que tienen, el don, el talento y la unción que tienen, le ha sido dado por el Señor, y ellos utilizan los dones del Señor para engrandecer su propio ego, para engrandecer su propia billetera. Que Dios nos libre, hermanos, de semejante pecado. Tenemos que entender, hermanos, que lo que tenemos nos ha sido dado por Dios de gracia. Que no podríamos pararnos en este púlpito a hablar a ustedes a menos que lo que tenemos no haya sido dado de Dios. Nos fue dado de Dios para engrandecer primero el nombre de Dios, para darle gloria a nuestro Señor, para edificar la iglesia del Señor y para extender el reino de Dios. Entonces no tenemos que hacer como Eliseo de ninguna manera. Si alguien quiere ofrendarte algo, está bien, tomarlo como de parte de Dios, pero nosotros no vamos a cobrar, ni los músicos, ni los pastores, ni los predicadores. No tenemos que cobrar por aquello que Dios nos ha dado de gracia, hermano. Edifiquemos el reino. Edifiquemos el reino de Dios. ¿Y qué hablar de los músicos?
grupos musicales, levitas, que dan vuelta al mundo. Hermanos, es para caerse de espanto. Las sumas que piden para poder ir a una iglesia a ministrar son exorbitantes, hermanos. No solo que están dolarizadas, son exorbitantes. Y las iglesias sangran para poder tener esos ministerios. Y lo peor de todo, hermano, es que ellos cobran y nosotros promovemos eso y pagamos a esa manga de no sé qué para que vengan y no alaben al Señor. Pagamos para verlos adorar al Señor. Hermanos, las canciones que tienen, la unción que tienen han sido dadas por el Señor. No nos aprovechemos de la iglesia, no nos aprovechemos. Honremos a nuestro Señor con aquello que nos ha sido dado. Hermanos, una cosa a veces se cobra por los eventos porque es entendible. Hay gastos que pagar, está bien. Se entiende. La luz no te la regalan, hermano, por si alguno pensaba que a la iglesia la luz se la regalan. ¿Alguien piensa que a la iglesia no le cobran los impuestos? ¿Alguien piensa que a la iglesia no le cobran el agua, hermano? Usted prende la luz y tiene que pagar un fangote de la misma manera que usted y yo pagamos en casa. Hay gastos que pagar. Estoy de acuerdo en que a veces se cobren los eventos. Y estoy de acuerdo en que se les pague el pasaje. Y estoy de acuerdo en que se honre a los siervos de Dios, hermano. Hay que honrar a los siervos del Señor. De donde vengan, hay que honrarles. Estoy de acuerdo. Pero una cosa es que yo venga a ustedes a predicar esperando algo de ustedes, dinero de ustedes. Y otra cosa es que yo venga porque Dios me trajo acá para que predique. Y si hay ofrenda, hay ofrenda. Y si no hay ofrenda, no hay ofrenda. Pero yo hablaré del Señor. Yo en el nombre de Jesús honraré a Dios por encima de todo lo demás. Hermanos, lo mismo que pasaba en la Biblia. Sacerdotes que no predican la palabra, los acusa Jeremías, Isaías, Jesús, todo el mundo dice: el problema de ustedes es que están llenos de avaricia. Dice Miqueas: ustedes sacerdotes enseñan las leyes de Dios solo por dinero. Ustedes profetas no profetizan a menos que se les pague. Ustedes músicos tendría que haber agregado: no cantan canciones que yo les di a menos que se les pague. Hermanos, las tarifas es por 10 canciones, 1 hora. Porque esto te cobran por hora, por conferencia o por día. Hermanos, llueven ofertas de gente ungida que ofrece sus servicios para venir a la iglesia, siempre y cuando estemos dispuestos a pagar el caché. ¿Y cuánto es por día? $1,000. Hace algunos días atrás dice $1,000. Y si 2 días, $2,000. Quédese en Buenos Aires, hermano. Quédese allá. Comencemos a denunciar estas cosas, hermano. Tengamos el corazón que tuvo David. Salmo 119, verso 36. David dijo: dame entusiasmo por la Biblia, por tus leyes, en lugar de amor por el dinero. Dame entusiasmo por tus leyes, dice otra versión, en lugar de avaricia. Así que quiero terminar diciendo que el problema de la avaricia no es solamente de personas ricas o que tienen dinero. Giezi no tenía nada y su corazón estaba lleno de avaricia. Judas tenía muy poco. Pero mientras todos dejaban solo a Jesús, Judas se quedó por su corazón lleno de codicia. Probablemente porque su corazón estaba lleno de codicia. Dijo: acá hago la diferencia. Acá en esta iglesia, con este pastor, con Jesús, hago la diferencia. Su corazón lleno de avaricia. Dice Proverbios capítulo 28, verso 20: el que corre tras el dinero no estará sin pecado. Es así.
La avaricia te lleva a un camino descendente por el pecado. Además de robar de la tesorería que se le había confiado a Judas, ofreció ayuda para deshacerse de Jesús y lo hizo por dinero. Te lo recuerdo que lo hizo por dinero. ¿Y si nosotros estamos entregando a Jesús por dinero? ¿O solo Judas lo hizo? ¿Está tu corazón anclado a los bienes terrenales de acá abajo? Hermanos, todo el mundo debe entender lo que el Espíritu Santo está diciendo. La Biblia no tiene problema en que tengas todas las posesiones del mundo. La Biblia no tiene problema en que seas rico. El problema es cuando las riquezas te tienen a ti. Ya sea un autito, una bicicleta, una profesión o 1.000 millones de dólares. No importa la cantidad de dinero. Si el dinero y los bienes de este mundo tienen tu corazón, entonces tu problema es la avaricia. Ahora, si no tienen tu corazón, por más que tengan miles de millones de dólares, no es tu problema. Dice Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 9. Los que anhelan volverse ricos a veces hacen cualquier cosa para lograrlo, sin darse cuenta que ello puede dañarlos, corromperles la mente y por fin enviarlos ¿a dónde? Bendito Señor, al mismo infierno. La avaricia llevó a Judas a cometer el peor negocio de la historia. Por quererlo todo, lo perdió todo. Eso hace la avaricia. Por quererlo todo, las personas pierden su matrimonio, pierden su familia, pierden su salud y después tienen que usar el dinero a quien servían para tratar de recuperar la salud que perdieron. Pero el dinero no tiene esa potestad, hermanos. El dinero te pide la salud, pero no tiene el poder de devolvértela. Te pide el matrimonio y te pide la familia, pero no tiene el poder para devolvértela. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Primero servimos a Mamón, ahora venimos a la iglesia para tratar de pedirle a Dios que resuelva lo que yo le di a Mamón. Lamento que haya personas que no pudieron dejar su día de trabajo ayer cuando podían hacerlo. Hay gente que no lo puede hacer, pero gente dueña de negocios o gente que puede hacerlo y no lo hizo. Porque el Dios dinero le reclama que se queden. Entiendo que hay personas que no lo pudieron hacer. Pero hay personas que pudiendo hacerlo, no lo hicieron. Su corazón está anclado a las cosas de acá abajo. Hay que pedirle perdón a Dios, no al pastor de la iglesia. Porque todos nosotros somos propensos de caer en este pecado de la avaricia. Mientras le predico a ustedes, me predico a mí. Dice Proverbios capítulo 28, verso 22. Quien solo vive pensando en dinero, acabará más pobre de lo que se imagina. Finalmente, escuchemos las palabras del Señor y reflexionemos. Tomemos una decisión. Dice Jesús en Mateo capítulo 6, verso 24. Nadie puede servir a dos patrones al mismo tiempo. Odiará a uno y amará al otro. O se dedicará a uno y despreciará al otro. Hermanos, dijo Jesús, ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y a la riqueza. No se puede. ¿Tiene Dios problema con que tengas mucho dinero? De ninguna manera. Ten todo el dinero que puedas. Mientras el dinero no tenga tu corazón y tu corazón lo tenga Dios, ningún problema. Ningún problema, hermanito. Ten todo el dinero. Pero una vez que el dinero o alguna posesión de acá abajo tiene nuestro corazón, tenemos problema con Dios. No tenés problema con la iglesia, ¿eh? Vas a tener problema con Dios. Demasiados versículos, ¿no? Demasiados pasajes. Reflexionemos todo, hermanos, que el pastor de la iglesia sea el primero en reflexionar. Me tiemblan las piernas, hermano. Y no crea que yo elegí el mensaje. Ha sido dado por el Espíritu Santo. La avaricia es un pecado que se iguala a la inmoralidad sexual. Tan grave, dice Pablo,
que nadie los acuse de semejante pecado. Pongamos nuestra confianza, hermanos. Depositemos nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza solamente en el Dios del cielo. Solamente en el Dios del cielo.